Muchos confunden ingeniería con potencia, creen que un buen coche es el que acelera de 0 a 100 o el que brilla bajo luces artificiales. Pero eso no es ingeniería, es marketing. La ingeniería real es otra cosa, es la ingeniería de la supervivencia. Un tanque de guerra no nace para ganar carreras, nace para soportar al peor dueño posible. Aceite viejo, combustible de mala calidad, mantenimiento inexistente y décadas de abuso. Mientras otros coches mueren por un sensor defectuoso o por una actualización fallida, estas máquinas de acero siguen arrancando cada mañana como si el tiempo no existiera. La pregunta no es cuántos caballos tiene un motor, la pregunta es por qué algunos siguen vivos después de 500.000 kilómetros. ¿Por qué cruzan desiertos, selvas y zonas de guerra mientras otros no soportan ni el tráfico diario de una ciudad común? La respuesta no está en la potencia, está en una filosofía de diseño que ya no existe. Y hoy vamos a entender por qué Japón creó las máquinas más resilientes jamás construidas. Cuando hablamos de coches inmortales, no hace falta mirar deportivos exóticos. La verdadera revolución ocurrió en la clase media, modelos como el Toyota Corolla en las generaciones E90, E100 y E110, o el Camry XV10 y XV20, redefinieron el concepto de fiabilidad. Eran electrodomésticos, sí, pero electrodomésticos hechos para durar décadas. El Corolla E100, producido entre 1991 y 1995, lideró estudios de confiabilidad en Europa con apenas 5.3 fallas por cada 1000 vehículos en modelos de 4 años. En la misma época, el Volkswagen Golf registraba 12.0 fallas. No es una diferencia pequeña, es más del doble, y no fue suerte, fue ingeniería deliberada, decidida años antes en las oficinas de Toyota City. Honda siguió el mismo camino. El Civic en las plataformas Eje, EK y S, junto con el primer Honda Fit, demostró que la simplicidad era la mejor arma. El Civic EK se convirtió en una referencia absoluta. Sus motores D series y los B series en versiones superiores establecieron un estándar de durabilidad que incluso la propia Honda tuvo dificultad en superar después. El secreto no está en ningún truco oculto, es un proyecto honesto. Motores aspirados, tolerancias térmicas generosas, electrónica mínima y una arquitectura pensada para durar décadas, no para ciclos cortos de leasing. Incluso modelos como el Toyota Etios o el Mazda 323 Protege siguieron esta receta. Son coches que soportan tráfico pesado, mantenimiento negligente y presupuestos limitados sin reclamar. No viven en talleres porque su funcionamiento es lógico y directo, sin cadenas electrónicas frágiles. Si hay aire, combustible y chispa, el motor japonés gira. Es una ecuación simple, pero ejecutada con precisión extrema. Cada componente tiene un punto de fallo claro, no un efecto dominó de sensores capaces de paralizar todo el sistema. Es una fiabilidad aburrida para el mecánico, pero vital para quien depende del coche para vivir. Y ahí está la genialidad, estos coches no fueron pensados para el showroom, sino para el usuario real. Subiendo un nivel, entramos en el territorio donde la carretera deja de existir. Aquí es donde el Toyota Land Cruiser, en su serie 70, 80 y 100, junto con la Hilux producida entre 1990 y 2005, se convirtieron en leyendas globales. No es casualidad que estos coches aparezcan en zonas de guerra, misiones humanitarias, desiertos extremos y selvas profundas. El Land Cruiser Serie 70, lanzado en 1984 y aún producido en algunos mercados, es celebrado por su construcción simple, robusta y prácticamente indestructible. El Serie 80, fabricado entre 1990 y 1997, puede superar sin dificultad los 500.000 kilómetros con mantenimiento adecuado. Y la palabra clave es adecuado, no perfecto. Son vehículos que perdonan errores graves. La Toyota Hilux merece una mención especial. Sus motores 22R y 22R, utilizados en los años 80 y 90, se volvieron sinónimo de fiabilidad absoluta. Con mantenimiento mínimo, y mínimo de verdad, estos motores superan con facilidad el 500.000 de kilómetros. Existe incluso un conflicto armado que lleva su nombre, la Guerra Toyota de 1987, entre Libia y Chad. La Hilux quedó asociada para siempre a zonas de conflicto en Oriente Medio, África y Asia Occidental. No por marketing, sino por pura practicidad, durabilidad y disponibilidad de repuestos. Cuando tu vida depende de que el vehículo arranque en medio del Sáhara, no eliges lujo. Eliges algo que no falle. Y durante décadas, esa elección fue japonesa. El secreto está en el chasis de largueros, acero puro diseñado para flexionar sin romperse.
A diferencia del monocasco moderno, más ligero y eficiente, esta estructura modular puede torcerse y soportar cargas extremas sin colapsar. El Mitsubishi Pajero, el Suzuki Jimny y el Vitara original siguen la misma filosofía. Son coches donde la prioridad absoluta es la supervivencia estructural. El confort viene después, la eficiencia, después. Primero, la máquina tiene que resistir, cada componente de una Hilux de esa época está sobredimensionado. Diferenciales, cajas de transferencia y sistemas de refrigeración fueron diseñados para trabajar bajo carga constante y temperaturas extremas, no solo para picos ocasionales de estrés. La reparabilidad es clave. Son vehículos que pueden arreglarse con herramientas básicas en medio de la nada. Mientras un SUV moderno se detiene por un sensor defectuoso, un Land Cruiser Serie 80 sigue avanzando incluso dañado, y eso no es una metáfora, es una realidad documentada. ¿Cómo se logra este nivel de confianza? Con una obsesión muy concreta, el overengineering japonés. En esa época, los ingenieros diseñaban pensando en el abuso real. Si una pieza debía soportar una carga X, se diseñaba para aguantar mucho más. No era marketing, era método. Un estudio interno de Ford en los años 80 reveló algo incómodo: las piezas japonesas se fabricaban con tolerancias mucho más precisas que las estadounidenses. Si una pieza debía medir 30 centímetros con un margen de error de 3 milímetros, las japonesas quedaban dentro de 1,5, el doble de precisión en manufactura. Esto tiene consecuencias directas: las piezas encajan mejor, vibran menos, se desgastan de forma más uniforme y, cuando fallan, lo hacen de manera predecible, no catastrófica. No se trataba solo de usar materiales más resistentes, como aleaciones de acero superiores, pistones forjados o juntas de culata multicapa, sino de reducir deliberadamente el estrés operativo. Un motor de un Honda Accord de los 90 o una CR-V de primera generación nunca trabaja al límite térmico o mecánico, siempre hay margen. El motor podría producir más potencia, pero fue intencionalmente limitado para operar en una zona segura para el metal, una zona donde el desgaste es lento y controlado. Por eso, incluso con aceite viejo o refrigerante mediocre, el conjunto mantiene su integridad. Los ingenieros japoneses entendieron que el peor escenario no era una excepción rara, era el uso normal. Diseñaron sus coches para el día en que el dueño se retrase en el cambio de aceite, para la semana de gasolina de mala calidad y para el mes en que el sistema de refrigeración no esté en su punto ideal. El overengineering no es exceso, es ingeniería honesta que parte de una verdad incómoda: los humanos no son perfectos. Cuando comparas un japonés de los años 90 con un coche moderno, la diferencia es clara: hardware contra software. Los coches actuales son computadoras con ruedas, son eficientes, potentes y limpios, pero también más vulnerables. Un Mazda MX-5 Miata NA o NB, o un Mitsubishi Lance común, dependen de mecánica pura, no hay módulos electrónicos para cada función secundaria. El hardware manda y menos electrónica significa menos puntos de fallo. La durabilidad de estos coches no nace de la complejidad, sino de la ausencia de ella. En los años 90, menos electrónica significaba literalmente menos cosas capaces de fallar. Un coche moderno puede tener entre 50 y 150 unidades de control electrónico, un Corolla E100 tiene menos de 10. Cada ECU es un posible fallo, cada sensor puede descalibrarse, cada cable puede oxidarse. Mientras un coche moderno puede quedar inutilizado por un error de software o un módulo defectuoso, un japonés de hace 30 años sigue funcionando porque sus sistemas son físicos, mecánicos y directos. Aquí está la paradoja: los coches modernos casi no fallan mecánicamente. Sus motores son excelentes, pero fallan por otros motivos: sensores, sistemas de emisiones, software, módulos electrónicos que envejecen mal. La mecánica mejoró, el sistema completo se volvió más frágil. Es como comparar un reloj mecánico con un smartwatch. El smartwatch hace más cosas, el reloj mecánico seguirá funcionando dentro de 50 años. Los componentes físicos envejecen lentamente y de forma predecible, los componentes digitales pueden volverse obsoletos de la noche a la mañana y los coches modernos dependen cada vez más de los segundos. Se dice mucho que un Corolla o un Civic de los 90 no tienen emoción. Que son aburridos, lentos, que no transmiten nada. Pero esa crítica nace de una visión corta y superficial de lo que realmente significa disfrutar un coche. Existe una emoción mucho más profunda que la velocidad: la confianza absoluta. La emoción de saber que, haga frío o calor, llueva o no, el coche va a arrancar, de saber que no hay luces de advertencia, ni ansiedad mecánica, ni miedo a una factura imposible. Solo giras la llave y sigues con tu vida.
El verdadero valor de estas máquinas es la paz mental, y en un mundo cada vez más caótico, la paz mental es un lujo que muchos coches modernos ya no pueden ofrecer. Poder usar el mismo coche durante 20 o 30 años sin pensar en él es una forma de libertad silenciosa. Estos coches no fueron diseñados para impresionar en un semáforo ni para ganar carreras en YouTube. Fueron diseñados para no fallar nunca, y esa relación de confianza total entre conductor y máquina es un placer que pocos entienden hasta que lo pierden. No es la emoción de un V8 rugiendo, es la emoción de saber que tu coche nunca te va a abandonar, y para millones de personas en todo el mundo, esa es la única emoción que realmente importa. La pregunta incómoda es simple, ¿por qué ya no se fabrican coches así? Si funcionaban, si eran fiables y duraban décadas, ¿por qué la industria abandonó esa fórmula? La respuesta está en los costos, las regulaciones y, sobre todo, en el modelo de negocio moderno. La ingeniería eterna es cara, usar materiales sobredimensionados, mantener tolerancias de manufactura muy estrictas y diseñar piezas para soportar varias veces la carga necesaria reduce drásticamente el margen de beneficio. La industria entendió algo brutal: si un coche dura 30 años, vendes menos coches, es una ecuación fría, pero efectiva. Por eso la obsolescencia programada dejó de ser una teoría y pasó a ser una estrategia. A esto se suman las regulaciones modernas. Normas de emisiones y seguridad obligaron a usar motores más pequeños, altamente turboalimentados y cargados de electrónica. Un motor 1.0 turbo entregando 120 caballos trabaja bajo mucho más estrés térmico y mecánico que un 1.6 atmosférico con la misma potencia. La física no negocia: más presión, más calor, más desgaste y menor vida útil. También cambió la cultura de consumo. En muchos países, los coches ya no se compran, se alquilan. Leasing de 3 a 5 años, el fabricante no tiene ningún incentivo para que el coche dure 20 años y el usuario promedio nunca lo tendrá tanto tiempo. El concepto del coche que pasa de padre a hijo fue reemplazado por actualizaciones de software y ciclos de renovación constante. La reparabilidad también fue sacrificada. Tecnologías como el gigacasting, donde grandes partes del chasis se funden en una sola pieza, hacen que reparar sea económicamente inviable. Antes se cambiaba una pieza, hoy, se cambia el coche. Mientras un Corolla E100 podía arreglarse con herramientas básicas en cualquier taller, un coche moderno necesita software propietario, equipos especiales y piezas controladas por el fabricante. La eficiencia industrial ganó, pero la durabilidad perdió, y con ella, desapareció una era que probablemente no volverá. Sería injusto negar lo que ganamos con los coches modernos: son mucho más seguros. Airbags, control de estabilidad, zonas de deformación y asistencias electrónicas salvan miles de vidas cada año. También son más eficientes, recorren más kilómetros con menos combustible, emiten menos y contaminan menos en uso, y en términos de confort, no hay discusión, son más silenciosos, suaves y refinados que cualquier coche de hace 30 años. Pero en el camino perdimos algo esencial: la propiedad real. Antes, cuando comprabas un coche, era tuyo de verdad, podías repararlo, modificarlo, entenderlo y mantenerlo funcionando indefinidamente con conocimiento y herramientas básicas. Hoy, al comprar un coche moderno, en realidad estás licenciando una plataforma tecnológica con ruedas. No tienes acceso al software, no puedes intervenir en ciertos sistemas sin autorización y, en algunos casos, funciones básicas dependen de suscripciones activas. El coche dejó de ser una máquina mecánica y pasó a ser un producto digital controlado a distancia, y eso cambia completamente la relación entre el conductor y la máquina. La pregunta incómoda es inevitable: ¿era realmente necesario sacrificar la durabilidad para ganar seguridad y eficiencia? ¿O fue una decisión conveniente para modelos de negocio basados en el consumo constante y no en la propiedad a largo plazo? La respuesta más honesta es que probablemente era posible tener las tres cosas: coches seguros, eficientes y duraderos. Pero no era lo más rentable, y en la industria moderna, la rentabilidad no solo influye en el diseño, lo decide. Estos coches no nacieron para likes, records ni alfombras rojas, nacieron para durar, para sobrevivir, para trabajar cuando todo falla. Corollas, Civics, Hilux, Land Cruiser, Jimny. No se volvieron leyenda por velocidad ni tecnología, se volvieron leyenda porque no morían. En un mundo diseñado para consumir, tirar y reemplazar, estos coches son una anomalía, un recordatorio de cuando calidad significaba permanencia, no actualización anual. Si tienes uno, cuídalo. No porque sea raro, sino porque es honesto. No es solo un coche viejo, es una máquina hecha por ingenieros que asumieron que tú ibas a fallar, y decidieron que el coche no lo haría. Eso es un verdadero tanque de guerra.
no algo que nunca se rompe.